Buenas noches, chicos. ¿Se escucha bien, no? Hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí, sí se escucha. Ya. Creo que son 21, yo creo que son suficientes, pero igual voy a grabar la clase. Va a ser cortito, voy a explicar más que todo cómo va a ser el segundo proyecto, la segunda parte. Entonces, eh, lo voy a grabar y lo voy a subir después, ¿ya? Ya, entonces, si pueden ver mi pantalla, este es esta es la guía de segunda parte del proyecto del diseño altimétrico. ¿Ya? Esto igual lo voy a mandar al grupo, al nuevo grupo que he creado para los que siguen habilitados, ¿no? Porque los otros son 160 y tantos, de los cuales ya no están en la materia. ¿Ya? Entonces, diseño geométrico vertical. Esto ya lleva con el INGE, perfil longitudinal. Entonces, lo que tienen que hacer es agarrar su plano planimétrico y realizar el perfil longitudinal del eje, ¿ya? Entonces, como tienen progresivas cada 50 metros igual van a interpolar y cada 20 metros en curva. Y los puntos especiales, ¿no? Entonces tenemos que saber en qué parte están el PC, el PT, el TE de la curva en transición, y, y lo demás, ¿no? Entonces, todos los puntos especiales que tengo. Y eso también incluye el empalme. Si no me alcanza mi plano, lo voy a pasar a lo que es otro plano. Todos los planos, a partir de ahora, son a mano y es en papel milimétrico o similar. Entonces, pueden aprovechar mañana los que van a ir a la universidad y pueden comprarse de una vez y así ya no estar saliendo. Entonces ahora os voy a decir cuántos planos más o menos necesitan. Ya, lo mismo que en el primero. Lo que está subrayado son planos. Ya, entonces este es un plano. Perfil longitudinal es un plano. Ya. Lo que es criterios para determinación longitud de curvas verticales, eso es una hoja de cálculo. Igual está subrayado. Digo, está en paréntesis. Lo mismo, hojas de distancia de velocidad de frenado, iguales cálculos van a llevar con INGE después. También es en hoja de cálculo. Entonces, todos son hojas de cálculo. Diseño de curvas verticales, también hojas de cálculo. Plano altimétrico o emplazamiento de curvas verticales. Una vez que ustedes ya tengan las curvas, al mismo perfil longitudinal, con el mismo perfil, en otro plano van a emplazar lo que es las curvas que han calculado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí ya tendría dos planos, ¿no? Perfil longitudinal y plano altimétrico o emplazamiento de curvas verticales. Plano de peraltes y plano de curvas es en hoja de cálculo. En una hoja de cálculo, ya vamos a ver, mediante vayamos avanzando en la clase con el INGE, esto se va a ir explicando, pero ahorita lo importante son este plano. Este plano es ahora lo importante, ¿ya? Les voy a explicar después. Luego viene diseño geométrico vertical, igual corte transversal. Este es un plano de todos los cortes que se van a hacer en un kilómetro. En un kilómetro. Ustedes en su plano planimétrico van a escoger cualquier parte de su trazo y van a escoger un kilómetro y a ese kilómetro van a hacer un corte cada 20 metros en línea recta y cada 10 metros en curva. Les va a salir algo entre 60
65 cortes. Es largo, es la parte más difícil del proyecto de segunda parte. ¿Ya? Entonces, con esto ya tenemos 3 planos. Cálculo de volúmenes, esta es una hoja de cálculo. Con todo lo que han hecho en los cortes transversales, van a calcular el área y van a hacer cálculo de volúmenes. Eso también llevan con el INGE, en su momento se va a explicar. Luego tenemos otro plano, ya les he explicado que en la guía está, todo lo que está subido son planos. Diagrama de masas, curva masa. Con índice de compresión, eso también se va a explicar en detalle. Ya, entonces, si hay preguntas sobre esto, sobre los planos, no, entonces igual lo voy a subir. Ya, entonces parece cortito, pero en realidad es un poco más moroso en la parte de sección transversal. A partir de la C, a partir del inciso C, es teoría, ¿ya? Esta teoría también tiene que estar adjuntada a su proyecto. Estas señalizaciones, presupuesto, diseño de pavimentos, esto se lleva en carreteras 2, pero aquí solo quiero, esta es una investigación más que cómo se realiza. No vamos a pedir el cálculo, sino solo cómo se realiza y cuáles son los procedimientos que se hacen para realizar un diseño de pavimentos. ¿Ya? Luego bibliografía, anexos, qué tablas han usado, tal vez han usado alguna tabla aquí en la sección transversal, todo eso, ¿ya? Entonces, esto es parte teórico. A partir de C, del inciso C, es en computadora, es una investigación que deben hacer. Todo esto es investigación. ¿Ya? Notas importantes. Nota 1. Es obligatorio tener nota de aprobación en el proyecto para aprobar la materia. Esto ha ocurrido el anterior semestre con el ingeniero. Había un estudiante, creo que tenía 55 en su proyecto final y ha aprobado un examen con 51, pero un examen tenía mal. Entonces, por más que el INGE diga que tengas un proyecto aprobado y el proyecto aprobado y un examen aprobado, igual no te va a salir nota. Entonces, tu proyecto tiene que estar arriba de 60, 65. ¿Ya? Entonces, no se sorprendan cuando vean la nota y vean que tienen menos. Entonces, quiere decir que tienen que rajarse un poco más en el examen. Vamos a ¿Ya? una consulta. Nota Ahí en 2. esa parte. Sí. ¿Cómo están revisando los otros auxiliares? Es que algunos nos estamos esforzando de verdad en el proyecto, pero aún no saben las notas y no sé cómo estará calificando. Ya. O sea, se puede. Obviamente, cada uno es consciente. Claro. Sí, sí, yo también tengo problemas de que hay, por ejemplo, auxiliares que revisan más detallado que otros y otros ni siquiera. Si tienen algún problema en su nota, la nota más de esto va a salir antes de entregar los proyectos, ¿ya? Entonces, una vez que tengamos la nota del primero y del segundo proyecto, se les va a comunicar y va a haber quejas ahí. Todos, obviamente, ¿no? Incluso a los auxiliares a veces le pasa y digamos que me merecías en realidad un 70, pero tienes un 50. Entonces, va a haber un día de quejas, ¿ya? Entonces, de eso, ahorita ya saben cómo han hecho sus proyectos. No creo que eso lo han hecho por hacer. Entonces, no esperen a que tal vez les llueva nota, sino es que ustedes ya tienen más o menos cuánto apuntan y esmerarse en el segundo proyecto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta sobre eso? Ya, entonces ya les he explicado. El INGE ha aclarado eso claramente que con un proyecto de 55 y un examen de 51, 52 no van a aprobar. Entonces su proyecto tiene que estar arriba de 60 o por lo menos tener el examen arriba de 60. La nota 2, la parte teórica desde el inciso C al G hay que asumir. O sea, yo voy a asumir datos de señalizaciones
En mi proyecto, ¿qué es lo que voy a utilizar? Señalaciones horizontales, señalaciones verticales, ¿qué son? ¿En qué parte voy a utilizar? Todo eso. Todo lo que voy a asumir, tengo que explicar mi proyecto. ¿Por qué estoy colocando? No voy a colocar semáforos en señalizaciones. No voy a colocar otros estacionamientos. No va a haber una carretera. Tal vez si tengo una desviación, tal vez tenga que colocar y especifico. ¿Ya? Lo mismo de pavimento. ¿Qué clase de material estoy usando? Y de dónde se puede, banco de préstamo y todo eso, toda teoría tienen que explicar, ¿ya? No, La sí, parte eso teórica, sí, del análisis de precios unitarios. ya, esto mayormente se pedía análisis precios unitarios, el INGE les daba una página, pero le vamos a pedir al INGE que les facilite, ¿ya? Entonces sobre eso vamos a trabajar, ¿ya? Entonces eso no se preocupe, vamos a pedirle al ingeniero que nos facilite los APUs, entonces todas las planillas que me conveniente elige pasarnos de un proyecto ya de carreteras. Entonces sobre eso podemos ir editando y podemos hacer nuestro propio cálculo de nuestra carretera. Esto es para No un sé si kilómetro. solamente para 1 kilómetro. Sí, para un kilómetro es, porque es el volumen. Cuando van a hallar cuando en secciones en cortes transversales van a ser de 1 kilómetro. Entonces para un kilómetro, para eso le vamos a pedir análisis de presión unitaria. Pues. Cuánto cuesta 1 kilómetro, digamos, en su carretera, en esa parte. ¿Ya? Ya, la parte teórica en computadora, ya te he explicado, y a PDF. Antes era imprimirlo y mandarlo, ¿no? Pero ahora como es en todo digital, solo en PDF y adjuntarlo a su proyecto. Todos los cálculos y teoría deben ser en hojas de cálculo con el nombre del estudiante y debidamente numerados. Hay mayoría de sus proyectos han hecho eso, pero no han enumerado. O sea, dicen número de hoja, pero no han puesto número. Al tratar de acomodar todas las partes, no hay numeración, no hay ni índice. Entonces, tienen que hacer eso. Es la parte importante. Los planos deben realizarse en un papel milimetrado o similar con margen cajetín a escala y leyenda. Esta parte les voy a explicar. Ustedes tienen que ir a comprarse una hoja milimetrada, ¿ya? Con esa hoja milimetrada, ustedes van a hacer un cajetín. Aquí lo van a, ya viene, ¿no? Ya viene la hoja milimetrada con márgenes, pequeños márgenes. Entonces ustedes le dan un margen y como han hecho, ¿no? Su plano, hacen un cajetín ahí. Aquí colocan todos los datos necesarios que se les pide en un proyecto, ¿no? Entonces, le coloco título incluso y aquí hago mi leyenda. Donde, en el caso, digamos que yo tenga, eh, a ver, vamos a dibujarle esta parte, para decir lo que es la primera parte, ¿no? Para lo que es el plano planimétrico. Digo, el plano de sección transversal, ¿no? Entonces yo tengo ahí, aquí también, esto también vamos a llevar con los auxiliares. Van a tener aquí varios datos que necesitan tener, lo que el Inge les ha explicado. Y yo supuestamente tengo aquí mi perfil. Ya, entonces, esta escala yo voy a decidir. Esta escala y esta escala horizontal. Mayormente es 1 a 10. Digamos, 1 vertical y 10 horizontal. Eso quiere decir que si mi escala aquí es 1, 2500, mi escala aquí va a ser vertical 1, 250. Entonces mayormente se trabaja así.
No estoy diciendo que trabajen esto, sino es similar. Esto es similar. Ya va a haber una clase específica de cómo tienen que hacer, pero con el Inge ya han llevado. Entonces, ya entonces tenemos eso y en una parte yo voy a hacer mi leyenda, ¿no? Ahí mi leyenda, donde pueda entrar. Si yo necesito otro plano, no me ha entrado aquí en a mi carretera, entonces tengo que hacer otro plano, entonces otro plano más. Entonces parece ya tengo dos planos solo para la parte de sección transversal. Ya, entonces todo es en hoja milimetrada. Esto es un plano, entonces ya tienen que ver cuánto más o menos van a necesitar, cuántas hojas milimetradas van a necesitar. Ya pueden comprarse mañana y aprovechando que están yendo a la universidad. Ya más o menos un estimado, más o menos se utiliza 2 papeles milimetrados para lo que es la primera, ¿no? De perfil longitudinal. Longitudinal, más o menos, ¿no? Luego necesitan 2 para plano altimétrico. Altimétrico. Y esto pongan más o menos son entre 4 a 5 para las secciones transversales. Eso depende de la escala que van a hacer. Es un estimado también. Y van a necesitar 1 para curva masa. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto les saldría? 4, casi entre 10, ¿no? Entre 9 a 10 hojas. De 9 a 10. Más o menos así les sale. Esto varía, depende a la escala que van a realizar. Ya entonces más o menos eso es lo que necesitan para lo que es el proyecto. ¿Ya? Entonces de esta manera tienen que entregar con un perfil. Igual vamos a dar una clase de cómo tienen que entregar. Cada auxiliar ya tiene designado un tema y les va a explicar cómo tienen que entregar cada plano. Ya entonces de esa manera los papeles milimetrados ya pueden comprarse mañana aprovechando que van a ir a la universidad. Lo mismo que en la primera parte, a veces el INGE avanza un tema nuevo o a veces no le alcanza el tiempo y elimina una parte del proyecto o les da un poquito menos de trabajo en el proyecto. Eso el ingeniero es el que decide. Por el momento, todo lo que hemos visto hasta ahora, todo se presenta, no se modifica nada. El ingeniero Vera es el que modifica. ¿Ya? Igual, el proyecto, esta segunda parte, una vez que el ingeniero les diga cuándo es el examen, va a ser unos 3 o 4 días antes, les va a decir la entrega del proyecto. Entonces, ese día, lo mismo, y la entrega va a ser lo mismo. La entrega va a ser habilitando la cámara y mostrando los 4 planos que se está pidiendo. Lo mismo, ¿no? Habilitamos la cámara, nosotros mostramos, el auxiliar se va a pedir un plano, les va a especificar qué parte tiene que mostrar, su cajetín, y de esa manera están habilitados. Han visto que otros tenían proyectos, pero no han entregado por Meet. Entonces esas personas eran 108, de esas 108 han quedado al final 93. ¿Ya? Entonces hay que presentar todo como es. Este problema igual, ya hemos tenido varias veces estos problemas, aunque incluso en semestres. A veces nos enfermamos o a veces ocurre un imprevisto. Tienen que avisar a su auxiliar, no somos adivinos para saber que están mal o que no van a poder o que ya tenían el proyecto, yo he avanzado más antes. Entonces todo eso tienen que ver con su auxiliar.
y hacerle conocer, porque si van a hacerle conocer al Inge, el Inge no los va a tomar mucho en cuenta. Tendrían que hablar personalmente con él. ¿Ya? Entonces, esto es lo que concierne a la segunda parte del diseño altimétrico. ¿Tienen alguna consulta? Auxi, si conseguimos un papel milimetrado más grande, ¿lo podemos hacer en él y poner la escala, claro? Es decir, un poco más grande que un pliego. Claro, si consiguen un papel milimetrado. El papel milimetrado creo que viene en pliegos, ¿no? Sí, en pliegos viene. Sí, algunos en metros venden, algunas librerías, eh, como 1,15 m por 1,50 m, un poco más grande. Eh, entonces lo podemos hacer un poco más grande, aunque para manejar, porque igual hay que entregar en foto, ¿no? Sí, Sí. porque además tiene que verse. Más que todo es por la escala las que estoy hablando de esto. En el caso, digamos, a veces nos va a entrar y tienen que subirlo a 1,3000, digamos, ¿no? Digamos, quieren hacerlo, pero las curvas se van a ver muy pequeñas. Su carretera, digamos, iba a salir, las curvas se van a ver muy pequeñas, no voy a poder ver. Entonces no está presentable ese plano. Ya, entonces tiene que ser un plano donde se note. Ya, Si consiguen, gracias. no hay problema. Ah, ya, súper. Sí, para el perfil longitudinal tenemos que desarrollar la memoria de cálculo, ¿verdad? Sí. Me refiero a las interpolaciones y todo aquello, pero esto podemos realizarlo simplemente en una tabla, si poniendo todos nuestros datos, o tenemos que hacer grafiquito por grafiquito. Pueden poner una tabla. Incluso se pueden ayudar con Excel. Creo que hay tablas de Excel que pueden ayudarle, pero el cálculo, un decir así, ¿no? Yo tengo de esta manera, ¿no? Que aquí está pasando mis curvas de nivel y mi carretera está yendo así. Aquí está yendo mi carretera, ¿no? Obviamente del eje tienen que hacer. Ya entonces, como esto viene, ya creo que se llama con eje, aquí tienen sus cada 50 metros. Yo quiero interpolar esta parte, este punto de aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que interpolar, ¿no? Si ya se esta cota de aquí, ya se esta cota de aquí, entonces, distancias nomás, ¿no? Esta distancia, de aquí, puedo sacar de aquí toda esta distancia y voy a tener otra distancia más pequeña aquí, ¿no? A la progresiva. Entonces tengo que interpolar una distancia mayor equivalente a una distancia menor. Entonces este cálculo de aquí sí tienen que presentarlo. Por lo menos tienen que presentar para 1 kilómetro. O por lo menos hasta donde han llegado una curva. Digamos aquí hay una curva. Ahí todo eso en gráficos. Después lo demás solo calculado nomás. O sea, la distancia. Como yo ya sé cuánto es. Como ya he visto que han hecho este trabajo en hojas de cálculo de cada progresiva para 1 kilómetro, lo demás ya pueden omitirlo y directamente mostrar el plano. ¿Ya? Es necesario hacer para toda la carretera. Sí, entonces estos gráficos tienen que estar escalitados solamente como referencia. Como referencia, porque la escala va a estar en tu plano. Como referencia nomás, de qué están haciendo. Digamos la progresiva 0 más 520 o 550 en este caso. Ahí colocan en su hoja de cálculo progresiva de 550 y hacen el grafiquito. Y colocan progresiva en su hoja de cálculo y ahí dibujan, ¿no?, el grafiquito parecido y hacen eso. Ahí dibujan una distancia
Entonces ahí hacen el cálculo y ya para la otra progresiva, tanto si es suficiente 1 kilómetro y después lo demás lo obvian. Lo demás ya hacen nomás en la hoja de Excel. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Como he llevado esta parte de perfil longitudinal con el INGE, puede ser que o el auxiliar que está a cargo de esto grabe cómo se va a hacer el plano, o les va a pedir una clase entre el jueves y el sábado, ¿ya? Porque mañana no vamos a pasar clases, mañana ya debían explicar cómo se hace, pero como no vamos a pasar, entre mañana y el día sábado les va a dar una clase al auxiliar que le ha tocado explicar este plano, él les va a dar la clase de cómo deben realizar el plano, paso por paso. Si tienen alguna pregunta, ahí terminaría, chicos, la explicación. Entonces, cualquier consulta, lo mismo, ¿no? Y si ahorita creo que tengo en el grupo, ¿cuántos están? 61, faltan 23 todavía, 22. Entonces igual lo voy a subir a este grupo. Lo voy a subir lo que he explicado ahorita y también el PDF. Ya, entonces eso es todo, chicos. Si no hay más preguntas. Terminó, sí, gracias. Ya, gracias. Hasta luego, chicos.